Estamos hoy a 19 de septiembre de 2018, fiesta patria, y a 12 días aproximadamente de que la Corte Internacional de La Haya dicte su fallo respecto de la pretensión de Bolivia de obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar. Esto nos plantea algunas interrogantes. Primero, ¿qué tanto derecho tiene Bolivia para exigir, en los términos en que lo hace, una salida al mar? Segundo, si el ejército chileno, si las Fuerzas Armadas de hoy tienen el derecho a reclamarse herederos legítimos del ejército patriota de 1817 y del ejército chileno que, conformado por mineros y empresarios, por pueblo y oligarquía, obtuvo los éxitos gloriosos de la Guerra del Pacífico en 1879. Y por último, cabe preguntarse qué tanta densidad, qué tanta honestidad tienen las exhortaciones patrióticas de los gobiernos en general, de 1990 hasta hoy día, y en particular del gobierno actual que preside don Sebastián Piñera Echenique. Vamos a lo de Bolivia primero. Bolivia tiene todo el derecho a tener pretensiones, a querer una salida al mar. Y eso lo reconoce Chile, esa pretensión. Y por eso es que la presidenta Bachelet incorporó a la agenda de 11 puntos el estudio de esa pretensión. Pero Bolivia ha iniciado el camino judicial y el camino de los insultos en contra de nuestro país. Los comunistas no son comunistas, la burguesía es lo peor, los socialistas no son socialistas, nuestro escudo, la razón y la fuerza. No hay nada que escape a las diatribas bolivianas. Bien, si en definitiva en algún momento se llegara a una rectificación de fronteras, habría que firmar un tratado. Pero esto hay que pensarlo muy bien con Bolivia. A Bolivia no le gusta respetar los tratados. No respetaron el tratado de 1866. No respetaron el tratado de 1874. Ahora, de manera oblicua, no quieren respetar el tratado de 1904. La cultura política tiene poco apego al respeto de la ley. El propio presidente Morales sometió el 21F a un plebiscito, la posibilidad de su reelección, y lo perdió. Pero él busca otras maneras de saltarse de la voluntad popular. ¿Asegura un tratado con Bolivia una armonía, una situación de paz? No. Bolivia ha tenido guerra con todos los países vecinos. Desató la peor guerra de Latinoamérica en el siglo XIX contra Chile y agredió directamente en el siglo XX en la guerra del Chaco a Paraguay, desatando la peor guerra de esa centuria. Ha tenido guerra incluso con los propios peruanos, con Argentina, con Brasil. Bien, veamos la historia del conflicto. Cuando se produce la independencia y se instala el gobierno boliviano en 1826, su primera constitución, se establece como una escisión de Perú y su nombre deviene de Bolívar. Su nombre buscaba congraciarse con el libertador venezolano. No tienen salida al mar y no la tienen. Por eso es que el señor Sucre, mariscal, el brazo derecho de Simón Bolívar, hace gestiones ante el gobierno peruano para que le den Tacna y Arica. Esas gestiones el mariscal Andrés de Santa Cruz no puede continuarla porque él gobierna Perú y gobierna Bolivia, pero él es de origen boliviano. Pero eso demostraba que Bolivia no tenía salida al mar y que su salida natural era Tacna y Arica, no la zona de Antofagasta. Expliquemos, la salida natural de Santiago al mar es Valparaíso,
la salida natural no es el puerto de Talcahuano a 500 o 600 kilómetros de distancia. La situación es similar respecto de Bolivia, Tacna y Antofagasta, Arica y Antofagasta. Bien, el norte chileno le denominaban el despoblado de Atacama. Existe un principio, el uti poseediendi, como poseíste, poseeráis. Vale decir que las colonias, cuando se emancipan, mantienen los límites que tenían anteriormente. Chile limitó siempre con el virreinato del Perú, no con la audiencia de Charcas, que era, ni con la gobernación de lo que después va a ser Bolivia. Nuestro límite fue siempre el virreinato del Perú. No estaba perfectamente delimitado porque era un desierto, un despoblado. Esto se transforma en litigioso a fines de 1830, cuando empiezan a aparecer barcos que sacan guano, que son las heces de los pájaros y que sirven como abono, como fertilizante. Bolivia dice ahí entonces que ese territorio es de ellos. Chile dice que es nuestro. Don Manuel Bulnes saca una ley en 1941 donde establece como límite de nuestro, es todo ese territorio. El territorio se hace litigioso, pero hay dos cosas que son significativas respecto de las pretensiones de ambos países. Bolivia no tiene ningún establecimiento marítimo, no hay ningún puerto, tampoco tiene ningún barco, ningún buque, ninguna nave. Y los barcos que vienen a buscar el guano pagan patente, pagan sus derechos en Valparaíso. Ninguno va a pagar a La Paz. O sea, nos reconocen a nosotros como dueños de ese territorio. La situación se hace conflictiva y en 1861, siendo presidente de Bolivia don José María de Achá, el Congreso le autoriza a declararle la guerra a Chile en 1962. Esto no llega a producirse porque en 1864, siendo reina de España doña Isabel II, hija de Fernando VII, y que tenía la pretensión oculta de reconstruir el imperio, manda una flota con tonos muy agresivos a América Latina, que comete una serie de tropicios y tropelías en el Callao, y que desata un conflicto armado en el que Chile acude en defensa del Perú. Benjamín Vicuña Mackenna exhorta a los chilenos en un vibrante y vehemente discurso ante el monumento del general San Martín, el mismo que estaba hoy día en la Alameda, y Chile se involucra en esa guerra, que no es propia, es un sentimiento latinoamericanista. Lo mismo hace Bolivia, lo mismo hace Ecuador. Se triunfa en eso le da el sentido de patria y se celebra como Día Nacional la defensa exitosa del Callao. Allí participa Patricio Lynch, que después va a ser jefe de la ocupación militar durante la Guerra Civil. Participa como voluntario chileno. Bien, eso crea un ambiente latinoamericanista, un ambiente de hermandad, y Chile y Bolivia firman un tratado de límite. Y ese tratado expresa, trasunta la hermandad. Se parten exactamente por la mitad del terreno disputado. Chile queda con el territorio entre el meridiano 24-25 y Bolivia entre 24 y 23. Y señalan que lo que provenga en ambas partes de la tributación por la explotación del guano, el salitre o de otros minerales, se repartirá a medias. Es lo que se llama la medianería. Este tratado era muy beneficioso para Bolivia. Por primera vez se le reconocía derecho al mar. No tenía ningún buque, ninguna flota. Y es 2 años después que se funda Antofagasta como un puerto peruano. No como dice el señor Evo Morales, que Antofagasta existe desde la época de la independencia de Bolivia. No, existe desde 1868 y en virtud de este tratado. En poco tiempo, toda esa zona es ocupada por muchos chilenos que van a trabajar como obreros mineros y por capitales chilenos, no ingleses. Eso es una farsa. Los ingleses llegan después de la Guerra del Pacífico, mucho después, y provocan la guerra de 1891, una guerra civil.
En este momento no están presentes los ingleses. Y si en algunas partes están presentes, es en el lado peruano, en la administración y explotación de salitreras peruanas. Bolivia no queda conforme con esto, no les gusta esto, de una extensión de 400 kilómetros en el mar que se la reconoce Chile, sin tener un barco, sin tener siquiera un puerto. Mejillón eran 2 casas, perdón, Cobija eran 2 casas insignificantes. Bien, la situación, gobierna Bolivia don Mariano Melgarejo, él es derrocado, se asila en Chile, después termina siendo asesinado en Lima por un cuñado. Es la forma en que terminan habitualmente los presidentes bolivianos de aquella época. Termina asesinado. El que a él lo derroca también terminará asesinado don Agustín Morales por su sobrino en el Palacio de la Paz, que le llaman Palacio Quemado porque en uno de esos golpes de Estado incendiaron ese palacio. Bien, los que vienen después de don Mariano Melgarejo dicen que nada de lo que él ha decretado o acordado tiene valor. Y dentro de esto se encuentra una concesión con la compañía de ferrocarril y salitre de Antofagasta, de capitales chilenos, Puelma, Osa, Edwards. No hay ingleses. Dentro de la situación política y económica, Perú había estatizado las salitreras y necesitaba entonces evitar que las salitreras chilenas que estaban en territorio boliviano le hicieran la competencia en el precio, e instigaba a Bolivia a una solución de conflicto. Quería ponerle término a la existencia de la empresa salitrera en territorio boliviano. Bien, en 1873 Perú y Bolivia firman un tratado secreto de asistencia militar al cual tratan de incorporar a Argentina bajo promesa de entregarle territorios chilenos para que puedan salir al Pacífico. Argentina aprueba esto en la Cámara de Diputados, pero no logra que el Senado lo apruebe. Y entre otras cosas porque Chile, que conoce tempranamente de esto, se lo informa a Brasil, y Brasil dice que ese tratado va a ser agresivo en contra de ellos, y que eso va a generar 2 alianzas. Esto es muy peligroso en relaciones internacionales. Es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial en Europa, donde 2 sistemas de alianza frente a un pequeño conflicto desatan un conflicto generalizado. Bien, Bolivia reclama y se firma un nuevo tratado en 1874, y en este tratado se termina la medianería, se mantienen los límites, pero se dice que Chile ya no recibirá impuestos de la zona boliviana, ni Bolivia de la zona chilena, pero que en compensación, el artículo 4, que es lo único que favorece a Chile, nuestro país tendrá derecho a que por 25 años personas y capitales chilenos trabajen en la zona boliviana sin pagar impuestos, sin aumentar los ya existentes, que son básicamente impuestos municipales. En febrero de 1878, y teniendo el amparo del tratado militar, Bolivia adopta una actitud agresiva y dice que le va a imponer 10 centavos de dólar, 10 centavos por cada quintal de trigo, de salitre exportado. Esto es completamente ilegal. Hay un año entero de negociación. Dirige el gobierno boliviano Hilarión Daza, un general que ha dado un golpe de Estado, que después terminará años después asesinado por sus propios compatriotas. Y la situación se hace tensa ya a fines de 1879. Chile rechaza esta disposición arbitraria, y Bolivia sube sus pretensiones y dice que tienen que pagarle esos impuestos, dice que se lo adeudan desde febrero de 1878, y que como no se lo han pagado va a rematar las empresas. Y después dice que como muy probablemente no existan postores para ello, pues entonces va a adjudicarse, a quedarse ella con las empresas.
Y de paso señala que va a expulsar a los mineros, a los obreros chilenos. Hay instrucciones precisas de Hilarión Daza a Severino Zapata, donde le dice, entre otras cosas, que hay que expulsarlo y que no nos preocupemos de Chile. Hay una carta, porque Chile es un país insignificante y un país débil. Esto lo dice porque Chile ha solucionado pacíficamente un conflicto con Argentina. Él nos considera insignificante y débil. Y además considera que tienen el amparo del Perú. Bien, Chile, hasta el último, nuestro representante, el señor Videla, le entrega una nota diciéndole dos cosas. Suspendamos la aplicación, dejemos todo mientras se resuelve esto mediante un arbitraje internacional de un tercero para salvar la paz. Bolivia, el canciller Martín Lanza, rechaza esto, pero señala que siempre está abierta la puerta del arbitraje. Martín Lanza era un hombre inteligente, razonable. Pero su jefe, el dictador Hilarión Daza, no, va y lo despide de su cargo porque considera que no tiene suficiente ardor ni patriotismo. O sea, Bolivia busca la guerra y lo obtiene. Chile ocupa el 14 de febrero de 1879 la ciudad de Antofagasta. Ahí había un movimiento de resistencia de los mineros al arbitrio boliviano. Un minero chileno había sido fusilado, el marido de Irene Morales, que baila cueca sobre el escudo boliviano cuando se produce la ocupación, y se había formado la Liga de la Patria para resistir el abuso. Esto desata la guerra. El canciller subrogante, don Eulogio Doria Medina, en esos días en Bolivia, cuando recibe la nota chilena, se da cuenta que está en la guerra a puerta, pero él lo relata en un informe al Congreso boliviano, nadie le presta atención. Hilarión Daza se ha ido a los carnavales y como lo que quiere, lo que busca en la guerra, ha mandado al canciller titular Serapio Reyes Ortiz a Perú a activar el pacto militar. Bien, Perú manda a Chile la misión Lavalle y viene a decirnos, por encargo del presidente Mariano Ignacio Prado, que ellos se ofrecen como mediadores. Pero esta misión está cargada de cinismo. Tienen de una parte el Tratado de Asistencia Militar recíproco, pacto ofensivo, y además están mandando armas a Bolivia. Lavalle va a pagar su cinismo en carne propia. Su hijo que lo acompaña morirá en la Guerra del Pacífico y el agregado militar que lo acompaña también morirá en la Guerra del Pacífico. Chile le exige a Perú que se declare neutral. Mariano Ignacio Prado se niega a hacerlo porque él tiene interés en ciertas mineras bolivianas. Bolivia le declara la guerra el 15 de marzo a Chile y Chile acepta el desafío y Chile le declara el 5 de abril la guerra al Perú. Los resultados son conocidos. Estos hechos fueron muy gloriosos para Chile. Y actualmente las Fuerzas Armadas chilenas reivindican para sí 1817, el ejército independentista y también estas glorias. Yo creo que esta reivindicación de las glorias militares de Chile y del patriotismo de manera exclusiva para las Fuerzas Armadas no procede. Las Fuerzas Armadas actuales reivindican para sí el ejército felón de 1973, el ejército de Pinochet. Mantienen en sus cuarteles retratos y fotografías de genocidas múltiples como Manuel Contreras, dirigentes de la dictadura irrelevante como el almirante Merino. No han colaborado en ningún proceso de derechos humanos y han defendido a Pinochet en Londres. No han restablecido una vocación auténticamente democrática. Y creo que este ejército actual, que legítimamente hereda el de Pinochet, el de 1973, no hereda las glorias del ejército de 1879 por lo siguiente.
La composición del ejército de 1879 fue básicamente civil. Habían 3.000 hombres de línea cuando se inicia el conflicto. 70.000 reconocen fila durante los años del conflicto. Son básicamente civiles. En la conducción, don Rafael Sotomayor, don Eusebio Alillo en la Marina y don José Francisco Vergara en el Ejército fueron ministros que dieron atinada orientación y logística a las operaciones militares, logística que no tuvo el ejército aliado, que vivió por culpa de aquello el desastre de Camarones, la división errante de Narciso Campero en la cordillera. El triunfo fue del pueblo chileno en 1879, de los civiles. El trato a los prisioneros. Cuando se capturó el Huáscar, los oficiales del Cochrane prestaron sus habitaciones para que se recuperaran los oficiales heridos del Huáscar. Cuando, después de la terrible batalla del Alto de la Alianza, el jefe de la ambulancia, que era la Cruz Roja, son los servicios sanitarios del Ejército de Chile, Salvador Allende Padín, abuelo de Salvador Allende José, trató a todos por igual, los heridos. El jefe del ejército boliviano, Eliodoro Camacho, debe su vida a esas atenciones igualitarias de la ambulancia chilena. La actitud frente a la adversidad. Cuando el capitán Prat enfrentó la adversidad, todos sabemos cómo saltó al abordaje y sus oficiales lo hicieron luego. Cuando una compañía se vio rodeada en la Concepción, nosotros vimos, supimos, hemos leído, como su última carga es una carga a la bayoneta y nadie se rinde. La actitud del ejército de 1973 es muy distinta. Pinochet lloraba en Londres para que lo sacaran de allí. Pinochet dijo que Contreras se arrancaba con los tarros. Los militares, frente a la adversidad, han sido muy pusilánimes. Los de la dictadura militar, no hay uno solo que haya ido a un tribunal a asumir su responsabilidad para exculpar a los jóvenes tenientes o cabos que en esa época ejecutaban las órdenes bárbaras. La fraternidad entre los combatientes, todo el ejército del Pacífico, de la Guerra del Pacífico, todos los relatos señalan cómo hay una gran fraternidad entre oficiales y soldados. El ejército de 1973 asesinó al general Prat, asesinó al general Lutz, asesinó al general Borilla, mató vilmente al capitán noble, capitán Heider, asesinó al conscripto Nash. En la Fuerza Aérea hicieron un consejo de guerra cebándose en sus propios, Bachelet y otros cebándose en sus propios compañeros de armas, los torturaron salvajemente. En la Marina se torturó a